cabina de Radio Monumental. De inmediato nos vamos con Buena Nota. Buena Nota. Es momento de las noticias positivas. En este día aciago, en muchos sentidos, nosotros rescatamos una cápsula de cosas gratificantes. Incofer decidió meter mano en serio a la recuperación de terrenos en Heredia. Esos son derechos de vía que son patrimonio del Estado costarricense y por tanto de todo el pueblo, que se han invadido y que ahora limitan el desarrollo ferroviario. Hoy en Heredia, y ahí seguirán por Santo Domingo, por Río Segundo, hasta llegar a La Alajuela. Eso es buena nota, porque es restablecer las cosas como en derecho corresponde. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. ¿Cómo se ofendería un árbitro en el Lobaco? Hola costarricenses, les habla Francisco Camacho, diputado del partido Frente Amplio. Quiero invitarlos para que disfruten todos los días a partir de las 9:30 de la noche de su programa La Hora que Ortiga, un programa de opinión, un programa ortigoso, dirigido por don Rolando González y Carlos Roversi. La invitación está hecha para que participen, opinen y también ortiguen. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Volvemos, amigas y amigos. Ingresamos a Tiro al Blanco, 905-222-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Hoy es inevitable empezar con el caso de la FIFA. Y tengo que serles absolutamente franco. Para mí es un tema doloroso. He visto el proceso del fútbol nacional de la mano de Eduardo Lee, no salgo del asombro y del impacto. Pero en fin, ese es el mundo de las realidades de cualquier figura prominente que está expuesta a los riesgos del ejercicio del poder, indistintamente del nivel de culpa o de inocencia que haya. Lo que sí es cierto es que hay un impacto en el ánimo nacional, en el fútbol y en el deporte. Y como uno se puede quedar con la visión negativa de la vida, no olvidemos que a la par hemos tenido una selección nacional exitosa, que hay una selección femenina rumbo al Mundial de Canadá, que hay un Andrei Amador levantando la bandera de Costa Rica en el Giro de Italia de manera extraordinaria, heroica, protagónica, que nos enorgullece.
Y menciono estos elementos porque en la vida no se vale quedarse con la visión de lo que no queremos, de lo que no debemos, de lo que no aceptamos, cuando al frente hay lo que queremos, lo que debemos, lo que aceptamos, lo que aplaudimos. Hay que tratar de equilibrar los puntos de vista y donde podamos sacar la energía positiva, potenciémosla, como debemos hacerlo en el caso de André Amador, en el caso de las selecciones y del fútbol nacional en general. Hoy, así como me conduelo por lo que ocurre con Eduardo Lee, celebro la entereza, la firmeza, la raigambre para enfrentar este torbellino de Jorge Hidalgo, vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, que hoy asumió lo que me parece a mí es una de las conferencias de prensa más difíciles que algún jerarca del fútbol haya tenido. Entonces, es un tema al que no le quitamos el cuerpo y lo decimos con pesar. Bueno, de ese tema que tanto se ha hablado ya, no quiero hacer referencia más, pero dice el presidente de la República que él esperaría que esto no afecte la imagen del país. No sé cómo no afecta la imagen del país, pero me llama la atención porque hace 15 días el presidente en la cadena CNN dijo que en Costa Rica hace pocos años todos los días había escándalos de corrupción. Entonces, no sé, claro, todo eso afecta la imagen del país. Absolutamente sí, no hay modo de que se aluda a un dirigente nacional de ese nivel y que no afecte, y no hay manera de que lo dicho por Luis Guillermo Solís no nos caiga en el sombrero. La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica saca otra encuesta. Esta encuesta que hacen, que es del índice del consumidor, fue hecha del 4 al 16 de mayo y oiga estos datos, Rolando, para seguir hablando lo que hablamos ayer con la empresa encuestadora de Mundo CR, lo que hablamos hace algunos días de Sid Gallup y de la encuesta de CIEP de la Universidad de Costa Rica. Hace un año el 14% de los costarricenses era pesimista. Hoy día es el 28%. Hace un año el 26% de los costarricenses era optimista. Hoy solo un 13%. Fundamentalmente mujeres mayores de 35 años son o engrosan la fila del pesimismo. Pero este dato es todavía más grave y vamos a retomarlo después con la gente que nos acompaña hoy. La visión de futuro de la gente, ¿qué está percibiendo la gente a futuro, al futuro inmediato? Bueno, los pesimistas pasaron del 30% al 54%. Esto sí es realmente grave porque me parece, no me acuerdo desde cuándo está ese pesimismo, porque la gente siempre se siente pesimista en el momento, por los escándalos, por la prensa, por el aumento de costo de vida, etcétera, pero siempre hay como un sentimiento de optimismo hacia futuro, ¿verdad? En general. Bueno, ahora la gente, el 54%, más de la mitad de la gente está pesimista. El 67% de las personas piensan que el gobierno está manejando mal la política económica. 67% de las personas, y solo un 7% opina que lo está manejando bien. El 58% cree que va a haber más desempleo y el 67% que va a aumentar la pobreza. Esa es la percepción de los ciudadanos, independientemente que sea o no la realidad. O sea, volvemos al tema de que una cosa es la percepción, otra cosa es la realidad. Los costarricenses están sintiendo eso. Es triste, y ayer decíamos que aquí vamos a hablar de todas las encuestas que salgan. Ustedes se forman su criterio y ustedes dirán, me gusta, no me gusta, el objeto, la metodología está bien, está mal, está regular, y me convence o no, pero vamos a ir alimentando el criterio porque este es un programa de democracia mediática donde intentamos construir puntos de vista. Y hablando de puntos de vista, Volaris, empresa mexicana, aerolínea de bajo costo, entrará en septiembre a competir en el mercado nacional y la lidera Fernando Naranjo, expresidente, exgerente de TACA y exgerente del Banco Nacional, un hombre con una gran experiencia, y a mí por lo menos la primera señal me encanta. Vienen a romper la hegemonía que hay en Centroamérica, que nos obliga a pagar los caprichos que se le ocurra a Avianca o a TACA, como quieran hablarlo,
que hoy están casi que solos con alguna competencia de Copa, otra aerolínea importante. Los servicios normalmente son buenos, las tarifas a veces son muy altas, pero que haya otra aerolínea compitiendo y además de bajo costo, con las cortas distancias que hay de los vuelos en Centroamérica, pues se vale. Al final de cuentas se puede llevar una hamburguesa y una gaseosa, y entonces el tema sale razonable en materia de costo. Micael Cajel dice: espero que la percepción de las encuestas no se cumpla, el desempleo solo llena de tristeza al país. Mala praxis estética, qué terrible ver hoy una mujer estilizada, bellísima, que cae en manos de un cirujano y termina con un problema corporal mayúsculo. Pero ese es un caso particular, podría ser fortuito, podría ser mala praxis, no lo califico. Lo que sí está claro es que en este país el tema estético, salvo cuando hay clínicas especializadas, anda manga por hombro. Y para las mujeres y los hombres que les gusta eso, los metrosexuales, el riesgo es inminente, indistintamente de cuál es la técnica que estén usando. Por eso creo que voy a caer en la tentación de presentar un proyecto de ley para regular ese tipo de prácticas. Yo creo que sea una estética. Ya yo creo que, es más, ya me quedé impactado y yo, Rolando González va a anunciar que se va a hacer una estética. Ya no tengo remedio. No sé, lo vi tan preocupado. Bueno, dice Rip algo interesante, recordando a Saramago: los pesimistas son los únicos que quieren cambiar el mundo, pues los optimistas están encantados con lo que hay. Está pasando en España, está pasando en México en los procesos electorales, donde la gente frente a los problemas que han pasado empiezan a configurarse fuerzas políticas diferentes y nuevas, y ojalá sea cierto eso, y que los pesimistas de hoy, que son la mayoría de los costarricenses, permitan recomponer la situación o la percepción que tiene el ciudadano de lo que es el futuro inmediato de Costa Rica. ¿Qué pregunta nos hace Víctor Chinchilla en Facebook? Hace como 20 o 30 años se compró una máquina para medir la calidad de las carreteras. Ustedes saben si ya se está usando, porque costaba varios millones. Un Víctor, está un poco difícil que le podamos contestar eso. Lo que sí le decimos es que 20 años después esa tecnología fue recontra superada. Las pruebas que hace la NAME hoy tienen un refinamiento técnico, que esa maquinita sí existe, debe estar embodegada, botada o en un museo, porque ya no sirve para mucho. ¿Cómo le fue al tema de cultura hoy? ¿Qué pudiera decir, Carlos? Era complicado, ¿eh? Cosas que me quedaron claras. Se burlaron del decreto que regulaba el FIA, el Festival Internacional o Nacional de las Artes. Había al menos un asesor que daba órdenes como si fuera jerarca. De las reuniones de trabajo para administrar 800 millones de colones, no hay actas ni hay registros. Para señalarle tres cosas que recuerdo, y la intervención de otras instancias gubernamentales fue mayor de lo que se había dicho. Una jornada muy larga. Me parece que esta ronda ya terminó, ahora sigue el abanico con el gobierno anterior. Ahora, ratificaron que la exministra había sido advertida de lo que podía presentarse. Ratificaron es poco, todas las versiones iban en línea, pero además un hecho interesante: citamos a la directora jurídica y a la asesora legal de la organización, y ninguna fue consultada nunca sobre la desaplicación singular del decreto, y menos sobre los contratos, salvo un contrato, el que tenía que ver con las tarimas. Muy difícil que salgan las cosas bien así. Dice Micael Cael que a Rolando le gusta mucho el Face, que eso sí lo lee despacio. Es que, Micael, el encargado de Twitter es el caballero de mi izquierda, y Twitter es un balazo. En Facebook vamos más reposadamente. Si cambiamos, o cuando tengo que funcionar como multitasking, que atiendo todo, porque Carlos no está o Carlos está solo, aquí vamos a chancleta majada. Nos recuerda otra cosa importante: la Caja anuncia hoy que van a durar 8 más para el expediente electrónico. Esas son unas cosas que a la gente, 8 años más. 8 años más.
para el expediente electrónico y yo creo que tenemos como 15 atrás. Bueno, o sea, entonces, eso es lo que la gente decepciona, o sea, no es posible en la época de la era de la tecnología, donde debería ser un sistema sencillo, donde países mucho más pobres que Costa Rica ya lo han desarrollado, no podemos, hay como un entrabamiento que a veces yo no sé si será intencional, ¿verdad? pero ya lo están aplicando en algunos lugares, entonces yo no pierdo esperanza. Después de saber que el Tribunal Supremo de Elecciones, 20 años después de que le reformamos el Código Electoral, porque yo estuve ahí para que la cédula tuviera chip y hubiera voto electrónico y no lo han puesto a funcionar, me parece que la caja va un poquito rápido. Y termino en mis anotaciones. Abogan porque se publiquen las fotos de los abusadores o abusadoras de menores de edad. Y usted lo leyó y usted lo oyó, y estoy seguro que le pasa lo que le pasa a todo el mundo. Aplaudimos, claro que saquen la foto, yo quiero verlo. ¿Cuándo? Lo que están pidiendo es que saquen la foto de imputados y que liquidemos la presunción de inocencia. Yo estoy de acuerdo en que se publiquen las fotos de los condenados, porque esos son delincuentes. Mientras tanto, cuidado, porque podemos resolver un tema y abrir otro igualmente grave. Cerramos Tiro al Blanco, nos vamos un instante y volvemos. Fuego Cruzado, hoy con la Cámara Costarricense de la Construcción. ¿Qué ocurre en materia regulatoria? ¿Qué ocurrió con la presidenta ejecutiva de Gaia? Es la del INBU. ¿Qué O con Percy Jackson, ocurre con el Ministerio de Insisto Vivienda? que si está Gaia, ¿Qué está ocurre Percy con el Jackson. empresariado? Tenemos una llamada, nos dice don Glenn Montero, la atendemos. Y nada más una preguntita vamos que dejamos a- ahí en el aire, porque es la tercera vez que me la mandan hoy. ¿Qué estará pasando o si hay cambios en las presidencias ejecutivas del ICE y de la Caja? Nada más lo dejamos ahí porque ha habido insistencia en redes sociales. No hay todavía. ¿Quién nos habla? Carlos Vargas de Pérez Celedón. Adelante, don Carlos, gusto de verlo. Igualmente. No, nada más que les quería decir, vio que salados, nosotros los ticos, tenemos un secretario general de la OEA y lo traemos esposado. Ahora se fue un secretario de la CONCACAF y también lo agarraron. Como que no tenemos suerte para los personajes de digamos, importantes que nos pueden ayudar, inclusive pensando en eso de Fernando Naranjo. Yo a Fernando Naranjo no le tengo mucha confianza desde que le puso él hasta aquí a Pilar Cisneros, pues yo no sé qué pensar de él. Bueno, veremos. Yo no tengo duda en ese caso, en el plano personal, pero en el plano de la función pública, todos los que entramos en esa piscina tenemos que mojarnos. Y mojarnos incluye que nos cuestionen, nos revisen y nunca nos absuelvan, siempre nos condenen, aunque seamos inocentes, pero es parte de la vida. Vamos a un corte y volvemos con Fuego Cruzado. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Soy Johnny Leiva, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, electo por la provincia de Guanacaste. Quiero invitarlos a todas y a todos para que sigan este excelente programa, La Hora que Ortiga, todos los días, de lunes a viernes, de 9:30 a 10:30 p.m., donde podrán estar bien informados del acontecimiento nacional y de todo lo que está sucediendo también en el ámbito político y en el ámbito nacional y el acontecimiento en general. Todos cordialmente invitados, de lunes a viernes, de 9:30 a 10:30 de la noche. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga. Giselle Marín, buenas noches. Me molesta lo que sucedió hoy en el plenario. Los votantes optamos porque ustedes nos representen, pero no van al trabajo. Entonces, ¿quién nos representa? Solo pregunto. Giselle, perdón, yo soy el diputado 38 que faltó para que hubiera quórum. Estaba en una conferencia de prensa con una enorme cantidad de porcicultores que están al borde de la ruina total.
3.400 familias en riesgo, 14.000 empleos en peligro, porque se está importando carne desde Chile indiscriminadamente, sin revisar los mataderos, sin certificarlos. Y entonces me fui a acompañarlos y cuando me avisaron ya habían cerrado la puerta. Pero perdone, usted tiene razón. Evicir sí, le Robert sí, no preguntaron cuánto quiere que vuelva a Liberación en la encuesta. No, nada de política. Luis Abarca, saludos desde Orotina, no me pierdo el programa. Un abrazo, Luis, a la distancia. Bienvenidos, don Guillermo y doña Mónica. Lo habitual es que consumamos unos 3-4 minutos en introducir el tema que vamos a compartir. Después abrimos fuego cruzado para compartir juntos con nuestros radioescuchas y nuestros interactuantes en las redes sociales. Bienvenidos, adelante. Muchas gracias, don Rolando. Buenas noches a los que nos están escuchando. En la Cámara de la Construcción estamos preocupados con los temas que se están manejando en el limbo. Se están manejando una serie de reglamentos que tienen un año estarse trabajando en ellos, sin ninguna participación ciudadana y sin ninguna consulta popular. En enero se sacó a consulta pública un reglamento de renovación urbana no existente en el país, solo 10 días de consulta con temas muy importantes. Y a estas alturas, terminando mayo, no sabemos qué va a pasar con ese reglamento, si se va a publicar o no. Hay un hermetismo total, un silencio, cero participación ciudadana, totalmente lo opuesto a lo que se promulgó en campaña en este gobierno. Hace unos 10 días salió a consulta un reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones. El país cuenta con un reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones y como su nombre lo dice y la misma ley de planificación urbana lo dice, es para regular fraccionamientos, que es cuando se hacen lotes frente a calle pública, y urbanizaciones, cuando se desarrolla un proyecto en que las calles y los parques pasan a ser áreas públicas, se le donan al municipio o al Estado y se genera una nueva lotificación en una finca. Ese reglamento sale a consulta 10 días, se maneja herméticamente en el limbo, los actores civiles no lo conocemos y entra a regular una serie de mapas que hay que desarrollar y una serie de variables en contra de los condominios en Costa Rica que tienen sus propias leyes y sus propios reglamentos. Desde un reglamento interno del limbo se trata casi de legislar contrario a normas de la Constitución y contrario a otras leyes. Eso realmente nos genera una inseguridad y esas inseguridades generalmente se traducen en baja de inversión, en desempleo y en bajo desempeño económico. Sabemos que hay un reglamento de construcciones también que se está trabajando en el limbo, del cual nosotros como Cámara de la Construcción no conocemos el texto aún, y lo que nos preocupa aquí es ese hermetismo con que se está trabajando en algún departamento del Estado, en una institución. No sabemos si está enterado el ministro de Vivienda o no. Tuvimos una reunión con él ayer, aparentemente no. Sin embargo, hoy aquí en el programa Amelia Rueda más bien reconoció como que sí está enterado del tema. Entonces nos preocupa realmente cuál es la posición del Estado, no estamos claros, se generan normas que atentan realmente contra los condominios, contra la empresa privada, contra la posibilidad de hacer una vivienda en áreas rurales, contra la posibilidad de hacer zonas francas, hoteles de montaña, hoteles turísticos en las costas, hoteles de playa. Realmente puede ser un impacto grave a lo que puede ser la economía. Se genera un trámite nuevo que no sabemos si Casa Presidencial está enterada o no, respecto a unos mapas donde prácticamente se declaran que todas las fincas son no desarrollables, salvo unos estudios que ahora vamos a empezar a entrar tal vez ahora en materia un poco más, pero hace muy difícil poder generar desarrollos, generan una gran inseguridad jurídica. Doña Mónica. Aquí es importante ver que eso es un reglamento que está siendo aprobado por la Junta Directiva del limbo. Pero tenemos que recordar que en el país existe una jerarquía de normas. Está la Constitución política, después están las leyes, después están los decretos ejecutivos y luego están los reglamentos de las instituciones autónomas. Este está en la 4ª categoría. Pero sin embargo quiere cambiar artículos de la Constitución política, quiere cambiar artículos de las leyes, quiere cambiar artículos de decretos ejecutivos mediante este reglamento. ¿Como cuáles? Como los derechos de propiedad privada que están incluidos en la Constitución política, como el Código Municipal, como la Ley de Condominios, todo esto a través de un reglamento de aprobación por la Junta Directiva del limbo. Esto genera una gran inseguridad jurídica y cuando usted comentaba ahora en la mañana, ahora más temprano, perdón, el tema de
la percepción que están teniendo los costarricenses, esto solo viene a perjudicar más el tema de la percepción. Estamos generando mediante un reglamento un nuevo ordenamiento jurídico en materia de miles de cosas que no queda claro para ningún costarricense. Bueno, yo le agrego que informes que nos dieron hoy ahí también una propuesta que aparecerá en las próximas horas o días para reformar la ley de planificación urbana, y que también está siendo manejado en el limbo. No conocemos detalles, tratamos de encontrarlo para esta entrevista con ustedes hoy, pero está hermético el tema y no sabemos qué es lo que está planteando, pero que también tendría un efecto, y ya sí tendría un tema legislativo directamente, porque sería un proyecto de ley de reforma a una ley que me dicen la gente que sabe que no está mala, que está bien, que puede tener algunos cambios, pero que en general se vive con ella. Eso es lo que me han dicho. Se los dejo ahí. Les pregunto dos cosas. La primera es, desde la perspectiva de ustedes, ¿por qué está esto así? O sea, y lo pregunto porque igual el ministro de Vivienda de un momento a otro suspende el trámite de la consulta pública, argumentando que él está en contra, que le parece inconveniente, incluso mandan de vacaciones unos días a la presidenta ejecutiva del INBU. Pero de inmediato, ayer o antier, el Frente Amplio anuncia la necesidad de meter ese reglamento y de replantearlo con argumentos de carácter ideológico. Y entonces uno se queda en las dudas. Entonces la pregunta es, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están interesados en esto? ¿Cuál es la razón? ¿Es una razón ideológica? ¿Es una razón empresarial? ¿Es una visión diferente? Realmente uno se queda con muchas dudas en ese sentido, y quisiera oírlos a ustedes y entender que desde la perspectiva de la Cámara y de la perspectiva empresarial, ¿qué es lo que está pasando? Sí, nos preocupa precisamente porque, así como estás diciendo, también hemos oído de esa ley, pero no la conocemos, no la hemos visto, no sabemos por dónde va. Pareciera que eso es una práctica de este gobierno. Es la práctica de este gobierno. Curioso, porque es el Partido de Acción Ciudadana, pero trabaja sin Acción Ciudadana. Incluso aparentemente muchos funcionarios del limbo ni siquiera conocen lo que el limbo está haciendo, de la misma dirección de urbanismo. Tratando de contestarle la pregunta a don Carlos, vemos dos enfoques muy claros. Uno es un manejo centralizado de parte del limbo, tratando de darle una fuerza que no tiene, porque es una institución que solo le queda el marco legal, ya tiene muy poco recurso humano, y en ese sentido quiere ser el que ordena mediante unos mapas que se introducen acá, básicamente definiendo cuál suelo está construido, cuál suelo se puede urbanizar, cuál suelo no se puede urbanizar y cuál suelo es rural. Lo triste es que todos los suelos rurales, que sería la mayoría del país, lo único que se va a permitir son parcelamientos agrícolas. Entonces, si un agricultor quiere hacer un lotecito de un fraccionamiento para darle una casa a su hijo, no va a poder. La respuesta del limbo en La Nación, de Jessica Martínez, fue, es que ahora hay un bono y puede hacer casas. Sí, pero la finca tiene que medir 2 hectáreas y solo puede hacer 2 casas, porque el bono solo permite 2. ¿Qué pasa si la familia tiene 2 hijos? No puede hacer su vivienda. En zonas rurales, al no permitir nada más, generalmente el sector turístico nuestro suele ser rural, suele ser o un turismo de montaña o un turismo de playa, generalmente. Y querer hacer un hotel bajo estos nuevos mapas es contradictorio. Esos mapas los quieren manejar en el limbo de una manera totalmente centralizada en esa dirección de urbanismo, casi que es un plan regulador paralelo, porque obliga a las municipalidades, ahí es donde decimos que atenta contra las municipalidades, a hacer estos mapas en un año, y si no los hace el limbo, y cambiarlos tiene que autorizarlo el limbo, y solo el limbo puede definir si un suelo rural pasa a ser urbanizable o no. Los suelos que no estén desarrollados prácticamente se catalogan todos como no urbanizables. Eso mata cualquier desarrollo inmobiliario. Para calcular si algo puede ser urbanizable, lo que se le está pidiendo es que la municipalidad calcule, o el INBU, el crecimiento de la población de los próximos 5 años y defina dónde va la población. Pero, ¿y los centros de trabajo? ¿Y las escuelas? ¿Y los hospitales? ¿Y las clínicas? ¿Y las oficinas? ¿Y los centros comerciales? Hay muchas cosas que no quedan claras, y queda a un criterio muy subjetivo de funcionarios del INBU, con un gran poder imperial prácticamente, de otras épocas, que no es del siglo XXI, como mencionaba ahora don Carlos, en el tema de la Caja del Seguro Social. Y también nos preocupa el atentado que tiene contra el condominio. Casi que vemos una visión de que los condominios son solo
guetos de vivienda de ricos y hay que ir contra eso. Y eso a nosotros nos preocupa porque los condominios hoy son centros comerciales, los condominios hoy son hoteles, que hay muchos condoteles, los condominios hoy son oficentros, que son centros de empleo, los condominios hoy son zonas francas y plazas industriales. Todo eso se estaría complicando porque ponen reglamentos de que el condominio lo más que puede medir es 2 hectáreas por vialidad. Yo quiero saber si Intel estaría dispuesta a hacer una planta en Costa Rica en terrenos de 2 hectáreas y con calles públicas en medio, o Alunasa, o la cervecería, y ahí no estamos hablando ni siquiera de condominios. O sea, esto es un impacto económico contra algo que se quiere tratar de pelear, pero que está afectando prácticamente todos los sectores económicos de la construcción. Adicionalmente, todos los sectores económicos del país, y obviamente afecta al sector construcción. Adicionalmente, por ejemplo, se hacen omisiones en este reglamento, que tenía el reglamento anterior, que puede complicar mucho los trámites de la vivienda de clase media y de la vivienda de interés social para poder tramitar, por ejemplo, los permisos consecutivamente de las viviendas y la obra en la infraestructura. Al eliminar ese capítulo, volvemos casi a la Costa Rica de los 50, donde primero hay que aprobar la infraestructura y hasta que estén los lotes catastrados se pueden sacar los permisos de las viviendas. Imaginemos lo que eso representa en costos. Todos estos reglamentos, eso es la parte que más nos preocupan. Generan inseguridad jurídica, generan desempleo, generan baja inversión, pero también generan una gran duda sobre lo que es posible invertir o no, y realmente Costa Rica está empezando a necesitar ya señales positivas para atraer inversión. El mismo presidente sale del país, trata de conseguir inversión, y yo no creo que él esté enterado de todas estas medidas, ni siquiera de que no solo eran unos reglamentos, sino que aparentemente hay una ley que además quieren hacer. Casa Presidencial está enterado de eso. Nos preocupa realmente esta descoordinación estatal en manejos tan cerrados. Me decían que para todos estos procesos casi tienen que ver como 20 instituciones, ¿verdad? Hay unas que son, no digamos peores, que son más complicadas que otras. Hablo Setena, por ejemplo. Y el argumento que me dan algunos especialistas es que las instituciones hace rato vienen brincándose las normativas jurídicas, o sea, vienen asumiendo responsabilidades o posiciones o aspectos que no les compete, y que si no era necesario empezar, yo no sé si interpretaciones auténticas de cuáles son las funciones del INBU, de Setena, de Senara, y en las zonas donde le compete, etcétera, etcétera, pues de todas esas instituciones, algunas que tienen temas muy pequeños, otros tienen temas muy grandes. Y también me decían que por lo menos esto permitía algo, que la gente se acordara que existía el INBU, que es que el INBU hace rato como que no se meneaba y que ahora se meneó para bien o para mal. Entonces, les pregunto si es necesario realmente entrar en un debate jurídico de las potestades de cada institución, incluyendo el INBU, redefinir las funciones del Instituto de Vivienda y Urbanismo en este momento y entonces aprovechar este debate para hacer más cosas. Nosotros en el Congreso del año anterior hicimos un planteamiento en ese sentido, donde claramente decimos, el INBU, como decía ahora don Guillermo, ha perdido capacidad. El que tiene el poder político en realidad es el Ministerio de Vivienda, pero el INBU tiene la ley. Entonces deberían fusionarse estas dos instituciones, creando una sola, un Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, donde se delimiten las funciones del ministerio con una ley como la del INBU. Eso se presentó el año pasado al presidente y al ministro de Vivienda y fue bien acogido. Sin embargo, todavía no se ha trabajado en ese tema. No se ha creado ningún proyecto de ley en ese sentido tampoco. Ni se han hecho las modificaciones internas para que operativamente pueda funcionar de esa manera, ¿verdad? Pero es una alternativa que se ha planteado en la mesa desde el año pasado. Ahora, ellos dicen que esto era una idea y que por eso se quería lanzar públicamente, que es que la gente a veces se acelera, digo yo, los argumentos que ha dado la presidenta ejecutiva del INBU y alguna gente alrededor de eso, que simplemente era una propuesta, que lo que no entienden es por qué se ha exagerado en el tema, que era nada más un borrador para revisarlo. ¿Lo ven ustedes así? Y volvemos a lo mismo cuando hablaba yo de la percepción ciudadana, es que el problema es cuando uno percibe algo y ya tiene una percepción diferente, muy difícil cambiarla. Déjeme meter un poquito la cuchara. Juan Vargas, el INBU es el ente rector del urbanismo en Costa Rica y por primera vez está entrando a planificar el crecimiento urbano. Recuerden, la GAM, Plugam, que son mismos desarrolladores, no dejaron aplicarse. Fran Camacho, no mientan, se ven muy feos. Estamos de acuerdo, somos tres, Fran.
querido amigo y compañero. Juan Vargas, ahora solo queda las ciudades crecer para arriba, no se puede seguir arrasando las áreas verdes, no se puede seguir construyendo en las áreas de recarga de acuíferos. Juan Vargas, esos señores solo representan los intereses de los que están en negocios, urbanizaciones y condominios. ¿Por qué no invitaron a nadie de la contraparte, alguien de parte del Limbo? Porque este programa no es para debate, el debate lo hacemos con ustedes que intervienen y siempre habrá una voz de un solo lado. El otro lado puede participar si así les interesa. Randall Murillo, algunos funcionarios de este gobierno del PAC parece que se equivocaron de partido, deberían de irse al FA. Aunque digan que no, parece que hay una fuerte carga ideológica detrás de este reglamento. Fernando Hidalgo, creo que en el gobierno hay mucho novato y por tratar de inventar cosas nuevas están cometiendo sendos errores. Micael Cael, sigo la corriente, se pasó para este lado y estoy buscando un comentario, aquí lo tengo. Jorge Gamboa, así es, porcicultores, frigoleros, arroceros y muchos más están en quiebra. Las malas negociaciones en los TLC por el PUSC y el PLN entregaron a este país a los importadores. Mi querido amigo y compañero don Jorge, el problema de los porcicultores no tiene que ver con el TLC, tiene que ver con el ejercicio del gobierno que no ha aplicado las cláusulas que están en el TLC con Chile. Y le habla alguien que votó contra el TLC. Entonces, usted y yo sintonizamos en algunas cosas, pero ahí me parece que la apreciación es un poco injusta. De eso me llama la atención un poco y ojalá que el diputado del Frente Amplio pueda aclararla. Lo que ha salido en la prensa es que el Frente Amplio quiere revivir el proyecto. Si estamos mintiendo, no es porque nosotros mintamos, sino porque ha salido información y valdría la pena que lo aclaren. Davis Peñaranda, entonces por razones políticas el Limbo podría negar permisos de construcción a ciudadanos. Esto va a fomentar la corrupción y la burocracia. Tenemos una llamada, recibimos las dos y devolvemos la guitarra a nuestros invitados para que ellos puedan comentar estos elementos ortigosos. Buenas noches, ¿quién nos llama? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Sí, buenas, Carlos Solís de Curridabat. Adelante, don Carlos. Gracias, miren, nada más para aprovechar unos punticos muy rápidos. Este reglamento a todas luces parece que está desordenado, sin embargo, me parece que hay que tomar en cuenta algunos puntos. Las inundaciones en Mercedes Norte de Heredia, cuando se hacen estos condominios y vienen esas lluvias y no hay nada planificado, se inunda toda esa zona. La parte de Real Cariari, donde están todas estas empresas multinacionales, no está planificada, se inunda y ahora están haciendo un proyecto de condominios muy grande. ¿Quién controla eso? Es decir, ahí me parece que sí está representado mucho la parte privada y no se está tomando en cuenta que hay zonas que están muy recargadas. Las presas, por ejemplo, el éxodo todos los días, porque en el este, en Cartago, en Curridabat, San Pedro, no hay fuertes de trabajo, la gente tiene que irse a Heredia, de La Alajuela, a todos esos condominios donde están metidas las empresas. Y es un éxodo imposible de carros todos los días. Y todo, ¿por qué? Porque empresas, como dijo este señor de Intel, buscan estar cerca del aeropuerto para que los ejecutivos les quede el aeropuerto a 15 minutos. Entonces, ahí me parece que hay un desbalance y que es parte del caos en el que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Víctor Chinchilla dice que la máquina de medir carreteras es de 2 o 3 años, entonces no tenemos la respuesta. Wild Tico, la Procuraduría está tomada por Sintrahab. Adelante. ¿Quién empieza? Tal vez contestando. Queda otra llamada. Adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Carlos Marín, Alajuela. Adelante, por favor. No, nada más es para hacer una observación. Es que yo escuché el programa de la mañana, pero si había una contraparte. Y yo como ciudadano me gustaría tal vez escuchar el aporte o la contraparte, porque veo que está como desequilibrado. Y don Carlos Roberto bien lo dijo, que es un debate. Entonces no sé hasta qué punto es un debate. Gracias. Muchas gracias, Micael Cael. Yo veo que este proyecto es parecido a Rolando y Roberto, y repartiendo las lecturas de Facebook y Twitter. Algunos sienten que pierden espacio. Una precisión sobre esta llamada y el comentario anterior. Este programa no es de debate. En el pasado lo hicimos mucho con el TLC, pero el debate a la velocidad que se desarrolla este programa con línea abierta se hace imposible. Entonces viene una parte y si la otra parte pide turno al bate, entra con mucho gusto. Aquí la gente que piensa que el Limbo tiene razón, ayúdennos a que venga alguien del Limbo.
Vieran cómo nos cuesta con la gente del gobierno. Los convidamos, pero le llevan perecilla a la hora que Ortiga. Adelante, por favor. Nada más, Lorenzo Quintana dice que si no será el momento propicio para cerrar una institución que solo estorba como esa. Y Manuel Abarca dice, parece que en esta administración todo es una serie de borradores. Igual pasó con la ley de los medios de comunicación. Yo creo que hay un solo pensamiento que casi que contesta todas esas preguntas. Costa Rica, gracias a Dios, en los 50s y en los 60s hizo una ley de planificación urbana que es bastante buena y sigue siendo vigente. Entonces, esa misma ley dice que el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones se dedica para generar normas para los fraccionamientos y las urbanizaciones. Y habla de planes reguladores. Toda la planificación que han hablado todas las personas que han llamado se hace en los planes reguladores, y los planes reguladores son consultados a la ciudadanía del cantón, son aprobados en cabildos abiertos, los revisa el limbo y se aprueban, tienen un proceso. Lo que hay que hacer, el problema que es que esa misma ley de planificación urbana pide que esos planes reguladores se actualicen cada 5 años. Y tenemos 15 años en que solo 4 cantones han aprobado planes reguladores. Entonces, lo que tenemos es un problema de sistema. La ley está bien. La ley del reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones no tiene por qué meterse a hacer mapas de planificación. Lo que tenemos que hacer es no generar nuevos reglamentos y nuevos mapas. Lo que tenemos que hacer es hacer los mapas en los planes reguladores que ya están normados y dice cómo son. Ahí tendríamos el control de la vialidad, el control de dónde va, el ordenamiento territorial, qué áreas se mantienen, se cuidan los recursos acuíferos, y eso le toca al plan regulador. Qué lástima que este gobierno ha perdido un año generando nuevos reglamentos en lugar de trabajar en lo que se tiene que hacer, que es la actualización de los planes reguladores. También en el tema de condominios no es que nosotros estemos cerrados defendiendo la ultranza. Lo que estamos diciendo es que si se quieren hacer cambios a los condominios, hay que hacerlos en la ley de condominios y en el reglamento de la ley de condominios, no generando un reglamento de fraccionamiento de urbanizaciones que no tiene nada que ver con condominios, que está en un 4º nivel legal, como dijo ahora nuestra compañera Mónica acá, y que quiere generar nueva normativa sobre algo que tiene una ley y reglamentos que son decretos presidenciales firmados con 3 ministros. ¿Cómo va un reglamento institucional a regular eso? Eso va en contra del Estado de Derecho costarricense. Y esa lucha contra los condominios lo vemos también en otras instituciones, como ustedes decían, como Arecep, que está generando reglamentos para oponerse a los condominios, Senara, que está generando reglamentos también para oponerse cada vez más al desarrollo inmobiliario, y estamos claros que hay que cuidar el ambiente, tenemos que cuidar los mantos acuíferos, pero tenemos que sentarnos, participar y generar una solución consensuada, porque también las familias costarricenses necesitan vivienda y tenemos que tratar de buscar un equilibrio en esos 2 renglones. Y precisamente en el tema de vivienda y de las posibilidades que tienen los costarricenses de acceder a ella, con ese reglamento se limitan en gran medida esas posibilidades. Una familia hoy, lo primero que quiere cuando forma su hogar es conseguir su casa, comprar su casa. Pero ¿qué pasa con este reglamento si opera? El 45% del terreno se tiene que ceder al municipio, ya sea por calles públicas o por parques públicos. Eso incrementa grandemente el costo del terreno, además de una serie de condiciones que se imponen dentro del reglamento, como por ejemplo construir los condominios por medio de cuadras o cuadrantes urbanos, que va incrementando los costos de los lotes. Al final de cuentas, una familia va a tener mucho más difícil comprar su vivienda. Para poder mejorar esas condiciones, la Cámara Costarricense de la Construcción ha presentado al Ministerio de Vivienda desde hace aproximadamente un año propuestas para mejorar las condiciones en los condominios, para que cada vez las familias tengan más acceso a comprar una vivienda, sea más barato construir su casa en condominio, y así no sea, como se ha visto por muchos, que los condominios son solo para aquellas personas de recursos altos, sino para que todas las personas de cualquier estrato social puedan vivir en un condominio con las ventajas que esto tiene de seguridad, especialmente cuando estamos viendo que en muchos lugares ahora hay pérdida de niños, robos en demasía, muertes por todo lado. Estas condiciones benefician a las familias. Pero aquí lo que estamos haciendo es impidiendo que la gente tenga posibilidades de vivir segura en contra de generar más costos. Dice Micael Cajel, yo jalo menos que el sindicato Coperos del Polo Norte, pero creo que alguien debería felicitar a la Ortiga por su labor informativa. Dice Fran Camacho Leiva que aquí está la contraparte, entonces nos manda un video en YouTube de la presidenta ejecutiva del Limbo. Fran, como usted sabe, aquí es volcando y capando.
la jugada es en la cancha, no es por otras vías. Con gusto la recibimos, si nos ayudan a convencerla, hablaremos. Gerardo Brenes, el Limbu, Vox Populi, que tiene muchos problemas. Hay una doble administración con sistemas separados entre la parte de ahorro y préstamo y la parte operativo reguladora de la urbanización, que organicen su propia casa primero y luego la ajena. Aquí hay una pregunta: ¿tiene el Limbu la capacidad de decidir en qué se puede urbanizar y qué no? Eso me lleva a tratar de contestar algo que hemos hablado, y es que la Cámara presentó precisamente al inicio de esta administración un dilema, porque aquí tenemos una dicotomía. No hay nada peor que tener dos instituciones regulando. Y aquí tenemos un Ministerio de Vivienda, que es el ente rector, que tiene presupuesto, tiene un ministro, tiene el Poder Ejecutivo, pero no tiene ley y no tiene cómo generar cosas. Tenemos un INBU que no tiene presupuesto, tiene que andar viendo cómo hace para pagar las planillas casi que mes a mes. Es una institución que ha sido debilitada mucho en los últimos 20 años, y eso contesta tu actual pregunta. No tiene la capacidad ni el recurso humano para hacer lo que aquí se está poniendo a hacer, y lo que tiene el Limbu es un marco legal muy fuerte. Ante esta biinstitucionalidad que tenemos en el sector vivienda, vemos muy conveniente aprovechar el marco legal del Limbu, casi que darle rango de ministerio al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo por ley. Puede ser una ley más sencilla de cambiar, porque sería casi que solo cambiarle el nombre y ver qué ajustes hay que hacerle para que realmente sea ministerio. Legalmente, digamos, sería una fusión del Limbu absorbiendo el MIBA, pero en la práctica probablemente es el MIBA absorbiendo el Limbu. Entonces podríamos tener una institución que tenga poder político, con un ministro sentado en el Consejo de Gobierno, cosa que el Limbu no tiene, que tenga presupuesto, que el Ministerio de Vivienda tiene, pero que el Limbu no, pero con un marco legal tan fuerte como el que tiene el Limbu, que es muy bueno y que creemos que se puede usar bastante bien en el desarrollo del país. Ese marco legal en un ministerio ayudaría muchísimo más al país. Es una propuesta, como comentó ahora Mónica, que se le presentó al gobierno hace un año, y precisamente ante la inacción del Limbu y el hecho de tratar de moverse con estos reglamentos, tratando de cubrir más de lo que la ley le permite cubrir a ese reglamento, que lo que esté ahí de más, nosotros no estamos diciendo que no se haga, lo que estamos diciendo es que se haga donde se tiene que hacer, en el reglamento, en la ley o en la Constitución donde se ocupe. Pero creemos que podemos aprovechar precisamente este interín para tratar de mejorar algo que el Estado costarricense necesita, que es más eficiencia, teniendo una única institución rectora con un buen marco legal, porque en 20 años en Costa Rica hemos demostrado que no hemos podido aprobar un marco legal para el Ministerio de Vivienda. Eso quiere decir, y nos hace pensar precisamente en esa fusión. Dice el diputado Abraham Camacho: Rolando no es la presidenta, es la directora de planificación, para que lo vea con calma, mi amigo. Sí, aquí calma sí se necesita. Dice RIP, esa bueno, repulsa... si don Frank Camacho nos ayuda con las coordenadas, mañana nos ponemos de acuerdo a ver si esta funcionaria nos acepta una conversadita, porque también conviene hablar sobre el Limbu. Vean que hoy se han hablado bondades de la institución y críticas. Dice RIP, esa repulsa hacia la propiedad en condominio se origina en el aldeanismo y los prejuicios de gente ignorante. Luego dice Cris, y tanto que promovieron la variable ambiental y las IFAs, que no sé qué es, ustedes sabrán qué es las IFAs, para que ahora una institución ineficiente salga con ese plato de habas. Es una lástima que ese gobierno pierda el tiempo en estas cosas, en preocuparse. El Limbu lo que va a hacer es poner la primera piedra de su lápida y ponerle candado. Pareciera que no hay mucho cariño hacia el Limbu. Juan Carlos González, propongo que se elimine el Limbu y el Ministerio de la Vivienda y se pueda crear un Ministerio de Vivienda y Urbanismo, compartiendo un poco su tesis. Y hay una pregunta, ¿no será hora también de definir? Porque yo estoy viendo aquí una confusión sobre el papel del Estado, si el Estado es rector o es un Estado ejecutor. La lógica no debería ser que sean las municipalidades en conjunto con las fuerzas vivas quienes definan las políticas de los planes reguladores, y que el Estado sea simplemente un ente rector que dicte políticas en generales, porque aquí sigo viendo dos estados, ¿verdad? El Estado viejo, que fue un Estado necesario en su momento, que intervenía, que participaba, que ejecutaba, etcétera, y el Estado nuevo, que ya perdió esa perspectiva en Costa Rica, en Conchinchina, en China y en Australia, ¿verdad? O sea, que
que ya tiene otra visión de Estado, pero yo estoy viendo ahí como una duplicidad que no es de instituciones, sino de una visión del modelo de Estado. Exactamente, y además la sala ha sido clara en esto: las potestades municipales imperan sobre cualquier otra. El reglamento de planificación urbana habla de la necesidad que tiene este país de planificar, y de planificar a través de las municipalidades. El INBU tiene la potestad de regular supletoriamente, es decir, cuando no lo hace la municipalidad. Aquí básicamente lo que se está haciendo es regulando en general a todo el país de manera igual, independientemente de lo que las municipalidades digan. Este reglamento de fraccionamientos tiene que ser parte de los reglamentos reguladores de cada municipalidad, este y otros reglamentos que la ley así lo indica. Se podría generar un reglamento de fraccionamiento general como el que hoy está para aquellas municipalidades que no tengan un plan regulador, pero en lugar de promocionar de que los planes reguladores se estén aprobando, cada vez se hace más imposible que eso suceda. Y entonces es el mismo INBU que rechaza los planes reguladores para que no tengan los reglamentos de fraccionamiento y poder hacerlo ellos de manera general con políticas como las que estamos viendo hoy, que preocupan grandemente y que generan gran inseguridad jurídica al país. Tal vez ahí planteando la solución, complementando lo que Mónica presenta, nosotros más bien vemos un cuadro positivo en el sentido de que si logramos que el INBU y el MIBA se fusionen y sea una institución rectora que genere el Poder Ejecutivo, pueda asesorar a las municipalidades para que las municipalidades no solo puedan hacer planes reguladores, sino que también puedan ejecutar renovaciones urbanas. Y los casos latinoamericanos nos muestran que eso se logra muchas veces con participación público-privada. Y nosotros, como Cámara Costarricense de la Construcción, nos sentimos que estamos representando al sector formal de la construcción. Lo que hemos planteado es una solución de trabajar en conjunto, donde efectivamente cada persona con su rol, la municipalidad generando su plan regulador, su definición, eventualmente una zona de renovación urbana, con una asesoría del Poder Ejecutivo de una institución rectora que sea más fuerte de lo que hoy son el MIBA y el INBU por separado, y con una participación del sector privado, haciendo que las cosas realmente pasen del papel a la realidad, haciendo que se ejecuten. Eso son lo que está sucediendo en las principales ciudades latinoamericanas del mundo, y en todas las ciudades del mundo, perdón. Y ahí es donde nosotros creemos que queremos colaborar con el gobierno, si el gobierno es anuente a trabajar en conjunto con el sector privado, porque llegó un momento en que la solución del país ya no se la podemos pedir solo al Estado, ni se la podemos pedir solo al municipio. Vemos que se requiere una unión tanto del sector municipal como del sector estatal, como del sector privado, para poder realmente mejorar todo lo que aquí han mencionado, la falta de planificación, las inundaciones, la vialidad, las presas. O sea, eso tenemos que solucionarlo en conjunto, y esa es nuestra propuesta como Cámara Costarricense de la Construcción. Bueno, tenemos a doña Karen Porras también en la Unión de Gobiernos Locales diciendo, coincide mucho con ustedes en la posición que hay que eliminar el centralismo y que hay que buscar nuevas formas de cogestión para afrontarlo en alguna situación. Dice Eduardo Lafuente, ¿se podrá hacer un referéndum para ver si se puede quitar al presidente por atentar contra nuestras libertades? La respuesta es no. En Costa Rica, ese es un instituto faltante, la revocatoria del mandato para el presidente, para los diputados, para los regidores, los síndicos y los consejos de distrito. No hay revocatoria del mandato, solo se aplica en el caso de los alcaldes, porque fue una legislación moderna en alguna medida que tiene la posibilidad de que por consulta ciudadana haya una revocatoria. Vamos cerrando el programa de hoy. Les invito a hacer una reflexión final. Muchas gracias, Rolando. Agradecerles a ustedes, a los oyentes que nos están escuchando. La posición de la Cámara de la Construcción realmente es de construir. Queremos buscar alianzas, hemos buscado a este gobierno bastante para ver cómo podemos hacer para trabajar en conjunto. Nos sentimos dolidos cuando las cosas salen casi que escondidas, sin ninguna consulta ciudadana, siendo un sector importante como el sector construcción, no nos consultan ni siquiera el reglamento de construcciones. Son cosas que no son buenas señales de este gobierno. Esperamos que Casa Presidencial pueda rectificar este rumbo y que realmente nos podamos sentar el Poder Ejecutivo, el Poder Municipal y el sector privado para que realmente tengamos mejores ciudades y mejores entornos urbanos en toda Costa Rica. Es muy importante mantener las buenas
la buena percepción que tiene el costarricense por este gobierno y poniendo limitaciones a la propiedad privada, por ejemplo, poniendo limitaciones al condominio donde las personas quieren vivir, poniendo limitaciones a las posibilidades que tiene una familia de comprar su vivienda, no se están generando eso. Tenemos un 10% de desempleo abierto en este país en este momento, cosa que no se ve desde hacía décadas, y no es mediante estas propuestas que desincentivan la inversión que vamos a generar mayores empleos para que todos los costarricenses tengamos un plato de arroz y frijoles en nuestra mesa. Muchísimas gracias a doña Mónica y muchísimas gracias a don Guillermo por acompañarnos. La Cámara Costarricense de la Construcción dio una voz de alerta y la hemos atendido. Desde luego quedamos abiertos para seguir con esta polémica porque el tema no termina aquí. Aquí empezamos una discusión nacional de interés para todas y todos nosotros. Nos vamos, amigas y amigos. Don Glenn Montero me deja, vamos a ver, dice que me lo mandó por WhatsApp. Veremos si eso es accesible, porque yo estoy en otros enredos. Glenn Montero dice que hoy nos han acompañado Mila Cuesta, Esteban Elizondo, Marco Ramírez, a cuyo padre le deseamos pronta recuperación. Glenn Montero, Carlos Roversi, Rigo González, Olman Rímola y este servidor. Que descansen y la pasen muy bien. Mañana viene la Cámara de Importadores y Exportadores de Productos Perecederos. Otro tema polémico. Importación de aguacate, y ya hoy don Jorge Gamboa nos dejó aquí alguna ortigada para compartir sobre otros productos perecederos de origen nacional y digo yo de origen extranjero. Veremos cuál es la realidad en esta perspectiva. Nos vamos, buenas noches, muchas gracias. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.